para, vamos aquí, entonces segundo módulo del MEC 144, ¿ya? Entonces, para el desarrollo de diagramas de bloque, ¿cierto? Independiente de la definición que aparece acá en la norma y la aplicación, esto nos permite entender, ¿cierto?, los tipos de diagramas de bloque que yo puedo desarrollar y que puedo generar o definir como información genérica, ¿cierto?, para que ustedes los puedan trabajar. Pueden trabajar diagramas de bloques en varias herramientas, entre ellas todas las de Microsoft, ¿cierto?, incluyendo el software Visio, que es específico para esto. Vamos a revisarlo en forma general para irlo viendo. Y vamos a revisar también otras herramientas donde podamos generar este tipo de trabajo a medida que vamos avanzando con el estándar. Entonces, dijimos que íbamos a tener, ¿cierto?, los diagramas de bloque, y bien como acá la norma lo define, ¿cierto? El diagrama de bloque representa un proceso o una planta de procesos de una manera simple por medio de recuadros rectangulares con las descripciones pertinentes, unidos por línea, ¿ya? Esto es lo que nos indica la norma. Sin embargo, hoy día, ¿cierto?, la gente, y también consciente del desarrollo tecnológico, existen muchos software que permiten hacer diagramas y estos utilizan simbología bastante más compleja o bastante más desarrollada que simplemente recuadros para la generación de diagramas de bloque, ¿ya? Ahora, en un diagrama de bloque, ¿cierto?, los rectángulos o las áreas que yo defino pueden representar procesos, etapas de un proceso, operaciones básicas, plantas, selecciones, unidades, equipamiento, ¿ya? Las líneas de flujo pueden representar los flujos de materiales o energías. Bien, y yo voy a ir a la figura 1 para que ustedes la vean, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un proceso, ¿ya? Que tiene distintas etapas, ¿cierto? Y estas etapas pueden tener distintas operaciones básicas, ¿ya? Es un ejemplo. Tenemos una fábrica, ¿cierto?, que puede estar compuesta por en un complejo industrial, ¿ya? Y que puede tener varias plantas de proceso y esas plantas secciones y esas secciones equipamiento, ¿ya? Entonces, esta es la representación genérica de un árbol de elementos. Pero, ¿cómo se construye un diagrama de bloque para la definición de un proceso determinado? Bien, fíjense, vamos a leer acá lo que define la norma como información básica, ¿ya? Dice que la información básica para el diagrama de bloques debe contener al menos la siguiente información. La denominación de los recuadros, ¿ok? Eso se refiere a la denominación de cada uno de los elementos que se componen dentro de este sistema. Específicamente, recuerden que cada recuadro puede representar desde un proceso hasta un equipo, ¿ok? Luego, la denominación de los flujos de entrada y de salida de materiales y energía, ¿ok? Y los sentidos de los flujos, principalmente entre los recuadros. Entonces, yo les voy a mostrar acá, voy a utilizar dos herramientas para que ustedes la vean, ¿ya? Voy a usar una herramienta que es muy básica, que es PowerPoint, nada más, ¿ya? Esta herramienta es muy básica. Eh, Podemos usar incluso AutoCAD, pero es más complejo de trabajar porque hay que crear los tipos de líneas, etcétera, y existen software también para el desarrollo de diagramas más potentes que AutoCAD, ¿ya? Porque no es para eso. Y dentro de este elemento, es cierto, lo que voy a mostrarles es cómo utilizar la simbología o los elementos que vienen, aprovechando de explicar la concepción de la normativa, ¿ya? O del trabajo. Y por eso voy a colocar esto ahí. Aquí, ¿ya? Entonces, nos va a quedar muy pequeño, así que vamos a ir abriendo uno y otro. Entonces, la norma nos dice, perdón, aquí. La norma nos dice que la información básica para el diagrama de bloques debe contener al menos la siguiente información.
¿cierto? La denominación de los recuadros, la denominación de los flujos de entrada y salida de material prima energía y los sentidos de flujo principal entre los recuadros. Nosotros habíamos dicho que íbamos a generar un sistema de mezcla simple, ¿cierto? Donde íbamos a ir generando un calentamiento de una sustancia, etc. Entonces, fíjense, para la determinación de los recuadros, yo aquí tengo figuras básicas o tengo figuras para diagramas de flujo, ¿ya? Que las puedo utilizar sin problema. La normativa ISO 10628 nos dice que utilicemos solo este tipo de recuadros. ¿Se fijan? Nada más, ¿ya? Aquí podemos utilizar distintas combinaciones de lo que ustedes necesiten para los recuadros y también podemos aplicar, ¿cierto? Algunas condiciones. Entonces, la norma me dice que primero debo identificar, ¿cierto? La denominación de los recuadros. Si mal no, si recordamos bien, íbamos a utilizar un sistema de mezclado, ¿ya? Y vamos a definir el proceso que vamos a generar. Vamos a generar un proceso donde vamos a mezclar dos sustancias distintas, ¿ya? Y lo vamos a describir aquí para que lo tengamos claro, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí como proceso de mezcla. ¿Bien? El proceso de mezcla va a consistir en lo siguiente, ¿ya? Vamos a definir aquí. Primero, mezclar dos sustancias, ¿ya? O dos materiales, vamos a usar sustancias, ¿cierto? De distinta densidad, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a mezclar dos sustancias de distinta densidad. Material 1, ¿cierto? Vamos a decir que debe ser calentado a 80, no, mucho, a 50 grados, ¿cierto? Aquí, 50 grados Celsius. 50 grados Celsius, estamos trabajando en el sistema internacional. Y si estoy lo correcto, no estoy mintiendo, ¿ya? Temperatura Celsius, sí, correcto, ¿ya? Entonces, vamos a variar, debe ser calentado a 50 grados Celsius para bajar la densidad, ¿cierto? Ahí, para bajar la densidad, ¿ok? Ya vamos a ver ahí si medimos más adelante la densidad para saber cuál es la que estamos haciendo, ¿cierto? Eh, ahí para poder generarlo, pero eso más adelante cuando hagamos la medición. Por ahora solamente vamos a decir que debemos eh, bajar eso, ¿cierto? A, a densidad, ¿ya? Material 2, ¿cierto? Debe ser, al material 2 utiliza directo, tal como viene, ¿ya? O no, mejor, el material 2 se debe diluir, ¿ya? En agua, ¿ok? Ahí. Razón de démosle 10 ppm, ¿ya? Ahí, para definir, ¿cierto? O demos una razón de 10 es a 1, ¿ya? 10 partes de agua por una de material 2. La solución debe, ¿cierto? Perdón, debe mezclarse y la solución debe mezclarse, ¿cierto? Vamos a mezclarse a una temperatura de
70 grados Celsius. ¿Ya? Y debe almacenarse en y de almacenarse para su entrega final. ¿Ya? Ahí tiene un almacenamiento. ¿Ya? Esto es todo. ¿Ya? Todo lo que necesito en el proceso. Parece simple, parece bastante simple de generar, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a partir haciendo el diagrama de bloques genérico de este proceso. ¿Ya? La norma nos dice que trabajemos con recuadros, acá, ¿cierto? Dice, donde la denominación de los recuadros es lo principal. Entonces, los recuadros, ¿ya? Los recuadros pueden representar procesos, etapas de un proceso, operaciones básicas, planta, grupo de planta, procesos, secciones, unidades, parte de la instalación, talleres, equipamiento. ¿Ya? Y la idea de flujo debe representar el flujo de materiales o energías. Eso quiere decir que yo tengo, ¿cierto?, que traer materiales y utilizarlos dentro del proceso. Yo voy a bajar acá abajo para mostrarles un ejemplo que viene en la norma. ¿Ya? Una figura aquí. ¿Okay? ¿Se fijan? Donde se anexan distintos elementos y se colocan solamente en un diagrama de recuadro. ¿Ya? Este es un diagrama de bloques con información básica. ¿Ok? Básica, básica. ¿Se fijan? Por lo tanto, voy a volver a subir y vamos a definir este proceso en base a este diagrama de bloques y en base a lo que necesitamos conocer. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el elemento? Vamos a tener un proceso de mezcla de dos materiales de distinta densidad. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí material 1, ¿ya? Y el material 2, ¿cierto? Aquí. Necesitamos estos dos materiales porque los necesitamos mezclar en un proceso. La norma, ¿cierto?, indica que los recuadros, fíjense aquí, pueden definir procesos, etapas de un proceso u operaciones básicas, ¿cierto? Por lo tanto, la operación de calentamiento es una operación básica. Así que yo aquí, ¿cierto?, voy a colocar un recuadro para indicar la operación que me están solicitando, porque acá, ¿qué tengo que hacer? Debo mezclar dos materiales de distinta densidad. Ese es el proceso. El material 1 debe ser calentado a 50 grados, por lo tanto aquí voy a tener que colocar material 1, ¿cierto?, a 50 grados, ¿ya? Como una etapa, como una etapa del proceso o como una operación, ¿ya? Ahí voy diciendo, para mí esto es una operación básica. Debo calentar el material 1, ¿cierto? Y aquí le puedo colocar material 1 a 50 grados Celsius. Vamos a achicar un poquito esto. Ahí. ¿Ya? Ahí. Calentar material 1 a 50 grados Celsius. ¿Ok? Voy a también bajar esto ahí para poder colocarle material 1, ¿cierto? Para que me quepa lo que tengo que colocar a continuación. Y aquí vamos a colocar el material 2, ¿ya? Material 2. Entonces, el material 1, ¿cierto?, debe ser calentado a 50 grados Celsius. Eso quiere decir que yo, en la definición básica, ¿cierto?, a todos los recuadros debo colocar la denominación. La denominación de los flujos de entrada y de salida de materiales y energía. ¿Verdad? O sea, qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Por lo tanto, aquí es donde yo indico lo siguiente.
¿Ya? ¿Qué está entrando y qué está saliendo acá? Tengo aquí elementos que puedo utilizar como flechas, ¿cierto? Este tipo de flechas, o tengo estos conectores, ¿ya? Que también puedo utilizar como elementos de, em, de trabajo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puedo colocar una flecha hasta ese punto, ¿ya? Y estos elementos los puedo cambiar en contorno, en espesor, en etcétera, lo que necesite, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí puedo conectar. Y puedo conectar estos elementos a estas líneas de trabajo, ¿ya? Aquí tengo que estar cambiando constantemente estos símbolos para poder. Estoy diciendo que el material 1, que es una alimentación de flujo, ¿cierto? Porque estoy un flujo de entrada y de salida, y por eso que aquí voy a dejar abierto el diagrama de ejemplo para que lo podamos ver. Esta es la página 9, acá, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, en este elemento, aquí por ejemplo, esto es triturado, ¿ya? Supone que estoy calentando, estoy agregando un aditivo para el triturado. Estoy agregando el material 1 para calentar, ¿ya? Aquí voy a generar una disolución, ¿se fijan? Ahora, la diferencia de estas líneas y de esas etiquetas, ¿ya? Tienen que ver con el flujo del proceso. Yo aquí estoy colocando el material 1 para este proceso de calentar a 50 grados. No necesito colocar el material 1, ¿ya? Porque sé que estoy calentando esto a 50 grados, no hay nada más entrando acá, ¿ya? El material 2 se debe diluir en agua, en razón de 10⁻⁴. Por lo tanto, voy a tener un proceso de dilución, ¿ya? Aquí, son 10⁻⁴, ¿correcto? Ahí yo tengo un proceso de dilución. Voy a copiar esta misma flecha para colocarla aquí y voy a conectar mi materia prima a esta línea, ¿ya? Ahí, porque estoy ingresando esta materia prima al flujo de dilución. Pero además, a este elemento debo agregar agua, ¿ok? Debo agregar agua porque la dilución, ¿cierto? Que me están pidiendo acá, se genera con agua. Entonces, voy a colocar la materia prima 1 y voy a colocar acá arriba, ¿ya? ¿Ok? Aquí. Entonces estoy ingresando hay dos elementos, ¿cierto? A un proceso o a una etapa del proceso que es la dilución, ¿ya? Ahí estoy. Esta solución, la solución debe mezclarse a una temperatura de 70 grados Celsius, ¿ok? Bueno, aquí en el ejemplo, y para que ustedes vean, ¿cierto? Cuando tengo un proceso de mezcla, ya esto es línea principal de trabajo, ¿fijan? Fíjense que hay unas líneas más gruesas y otras más finas, ¿ya? Que es lo que se está indicando. Por lo tanto, yo voy a subir acá hasta la página esta, 9, ¿cierto? Decir que es la denominación de los flujos de entrada y de salida de materiales y energía, y los sentidos de flujo principal entre los recuadros. Eso me lo está dando la flecha. Ahí está el sentido de flujo, ¿ya? Eh, Aquí también puede ser necesario colocarlo, sin embargo, estos se están anexando a sentido flujo. El agua, la materia prima, ¿cierto? No necesitan las flechas. Son solamente indicaciones de que estoy ingresando eso al proceso, ¿ya? Para esa mezcla. Acá ya necesito generar un sistema de mezcla. Aquí voy a copiar uno de estos para no hacer. Entonces voy a venir acá y voy a colocar aquí mi proceso de mezcla. Mezcla a grados Celsius. Y voy a colocar las flechas que indican.
Fíjense en este detalle ahora porque aquí voy a usar un conector, ¿ya? Que también existen. Acá están los conectores. El conector puede tomar automáticamente un recuadro y anexar los otros. ¿Se fijan? Y acá lo mismo. Un conector, bueno, puedo hacerlo entrar ahí y puedo hacerlo entrar acá. Ahí. ¿Ok? Para ir marcando los flujos principales. Voy a tomar esto y voy a copiar la condición. Eso es un flujo principal y este es un flujo principal. Bien, estoy mezclando 70 grados. Y posteriormente voy a salir a un almacenamiento. ¿Ya? Y ahí termina o finaliza mi proceso de producción. ¿Ya? Aquí voy a mezclar y aquí lo vamos a almacenamiento. ¿Ya? Bueno. Y voy a colocar mi línea principal de... Aquí puedo usar conectores también, existen también conectores, ¿cierto? Que son de una sola flecha. Ahí, ¿se fijan? Ahí hay un conector de esa flecha y después pueden tomar esto y trabajar con estos alineadores para poder alinear horizontal o verticalmente, ¿ya? Ten cuidado porque estas flechas, estos conectores, ¿cierto? Hay que colocarlos, siempre van a tener un quiebre, ¿se fijan? Porque ese es con quiebre, ¿ya? Aquí eh, no tengo conectores rectos, son solo angulares. Ah, aquí tengo línea, esta es línea de flecha doble, pero no es un conector, ¿ya? Entonces aquí estoy obligado a usar esta flecha que va desde este punto ahí, nada más, ¿ya? Aquí y voy a copiar el formato. Bien, y ahí tengo el almacenamiento. Ese es el diagrama de bloque de mi proceso, en forma simple. La línea gruesa me va a mostrar, ¿cierto?, el proceso principal. Puedo colocarlas en otro color si lo necesito. Aquí. Esto me va a mostrar el proceso principal. Aquí tengo el formato de la forma y le puedo colocar o un color diferente o ahí, ¿ya? O un color diferente o una línea más gruesa para mostrar que ese es el proceso principal. O sea, el proceso principal es la materia prima 1 y la materia prima 2, diluida en agua, ¿cierto? Mezclo y envío al almacenamiento. Así de simple, ¿ya? Aquí, esto es la información básica. No necesito más. ¿Ok? La complementaria. Bueno, el diagrama de bloque también puede reflejar la denominación de los flujos principales entre los recuadros, el caudal de los flujos de entrada y salida de materias primas y el caudal de los flujos de entrada y salida de energía. ¿Ok? Para eso, aquí ya nos falta entender los flujos de energía, porque no los estamos colocando. ¿Ya? Fíjense que aquí hemos colocado aditivos, expulsión de gases, ¿cierto? De la trituración, etcétera. ¿Ya? Hay distintos, ¿no? Aquí yo trituro, hay una disolución, en la reacción hay una expulsión de gases que se tira aire, aquí también en la concentración hay una recuperación de agua y en la destilación hay un residuo. Estos flujos secundarios yo no los estoy colocando, ¿ya? Simplemente estoy anexando elementos a un flujo, ¿ok? Acá voy a tener algunos elementos. Aquí yo estoy generando una dilución, aquí estoy generando un calentamiento. Por lo tanto, en la parte del calentamiento voy a tener que poner una unidad para calentar algún elemento que me mida el calentamiento. ¿Ya? Fíjense, voy a anexar un recuadro para una segunda línea de flujo, ¿ya? Que la voy a colocar aquí, por ejemplo, vapor, ¿ya? Vapor a 100 grados. Orden la temperatura. Entonces, en el proceso de el calentamiento que tenemos que realizar, vamos a tener un segundo flujo pequeño que va a ser ingresar el vapor, ¿ya? Ingresar el vapor acá, tal como tenemos aquí, esto es para irles mostrando, ¿cierto?
tal como de aquí hay una expulsión de gases, ¿cierto? El ingresar al vapor para hacer ese calentamiento de 50 grados y poder salir. Entonces aquí yo voy a colocar una flecha, ¿cierto? Donde estoy ingresando vapor ahí, ¿ya? Es un proceso secundario, así que no coloco la línea roja, ¿ok? Y voy a colocar como un derivado, ¿se fijan? Como un derivado, una salida que tenga que ver con condensado, ¿ya? Una flecha que indique la dirección de flujo para mostrar hacia dónde está yendo ese elemento. ¿Por qué? Porque el vapor cuando utilice su capacidad calórica para calentar esto, va a salir como condensado. Entonces, en esta entrada de vapor que yo tengo, ¿cierto? Que estoy ingresando vapor para el calentamiento, voy a tener alguna salida de elemento que puede ser un condensado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a sacarlo de esta línea principal. Vamos a colocarlo acá mejor. Voy a dar aquí un segundo elemento y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que voy a ir aquí, voy a cambiarle el sentido de la flecha, ¿cierto? Esto es, perdón, voy a colocar una flecha ahí, directa, ¿sí? Ahí, y me voy a colgar a ese elemento simplemente con una línea para indicar que esto es salida de condensado, ¿ya? Ahí estoy sacando condensado del vapor que ingresé al sistema de calentamiento. O incluso, ¿cierto? Esta línea puede ir directamente conectada al proceso, ¿ya? Puede ir aquí, si es que ahí voy, ¿ya? Aquí hay una salida de condensado que va hacia otro lado, ¿ya? Y después se puede marcar como un elemento saliente, ¿no? O sea, ir a la planta de condensado o a la planta que se necesite, ¿ya? O a donde se envíe. Ahí, ¿se fijan? Pero ya tenemos elementos que estamos colocando. En la dilución no boto el agua, ¿ya? En el mezclador a lo mejor sí hay agua residual, la que se puede usar, depende de los distintos materiales, pero ya estoy generando mi diagrama. Esta es la forma de generarlo en diagrama de bloques, ¿ya? Ahora, en la segunda etapa, la norma nos indica los elementos eh, complementarios que debo ingresar. La denominación de los flujos principales, y aquí podemos ver, ¿cierto? En el segundo ejemplo, que ya tenemos las cantidades que estamos agregando. ¿Se fijan? ¿Cuántos elementos estamos generando en la disolución? ¿Ya? ¿Cuánto estamos anexando o gastando para estos elementos? ¿O qué energía estamos ocupando? Entonces, aquí en este diagrama, ¿cierto? Ya podemos empezar a colocar cantidades, ¿ya? Ellos me siguen hablando de recuadros, así que vamos a trabajar con recuadros, luego lo vamos a ver con símbolos para poder ver cómo se vería en condición distinta. Aquí, en recuadro. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, eh, bueno, aquí podemos colocar en los mismos recuadros las cantidades, ¿ya? Material 1, vamos a colocar 10 kilos, da lo mismo, ¿ya? O 10 litros, lo que sea. No, aquí mejor le vamos a colocar 10 litros, ¿ya? Agua, vamos a colocar 8 litros. ¿Ok? Ahí, recuerden que estamos usando Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto, la verdad que la masa va en kilogramos, pero en las unidades derivadas podemos usar el litro, ¿cierto? Como elemento para un volumen determinado, ¿ya? Para utilizarlo. Así que no hay problema en eso como unidades del sistema internacional. O podemos usar hectolitros, podemos usar otros elementos. Si no me acuerdo,
el sistema internacional, tiempo, masa, no me acuerdo si es solo L o LT. Bueno. Y aquí abajo, ¿cierto? Acá abajo el material 2 le vamos a colocar su característica. Bueno, esto puede ir entre paréntesis o no. Vamos a colocar que son 2 kilogramos. ¿Ya? Ahí, 2 kilogramos de, de unidad. ¿Ya? Y aquí lo mismo. 8 litros. ¿Ya? Para la mezcla. Vapor. Aquí habría que colocar una cantidad de vapor. No sé, vamos a decir, vamos a colocar 15 metros cúbicos hora. ¿Ya? Por dar una cantidad, no lo estoy calculando, así que condensado, eh, aquí podemos decir que estamos sacando 5 litros de condensado, ¿no? Que en el fondo es agua, ¿bien? Aquí, perdón, antes era solo calentar, ahora sí colocamos las unidades, ¿ya? Era 50 grados Celsius, ¿ya? Mezcla a 70 grados Celsius, podemos colocar el volumen más aproximado, ¿cierto? Vamos a decir que hay 10, abajo hay 8 kilos, vamos a decir que aproximadamente estamos sacando 18,75 en la mezcla. ¿Okay? Y incluso le pueden colocar hora, si es que están sacando volumen. Bien. Y el almacenamiento, vamos a decir que podemos guardar hasta eh, un hectolitro. ¿Ya? Ahí podemos guardar hasta un hectolitro de, de, de mezcla. Bien, entonces, en la etapa secundaria de definición de procesos, ¿cierto? Ya podemos usar magnitudes, ¿se fijan? Hay cantidades dependiendo de lo que estemos elementos. Esto es información básica y complementaria del diagrama, ¿ya? Pero este diagrama, a pesar de estar bajo el estándar, que es lo importante, tiene algunos detalles, ¿ya? Fíjense que la denominación de los flujos principales entre los recuadros, el caudal de los flujos de entrada y salida de materia, el caudal de los flujos de entrada y salida de energía. Es lo que podemos indicar acá, ¿ya? Para mostrar este diagrama. Sin embargo, como son solamente recuadros genéricos, cuesta entender la forma en que esto se desarrolla y cómo se va generando. Pero en la determinación de los diagramas bueno, aquí está el caudal de los flujos principales entre cuadros, la condición de funcionamiento y características, ¿ya? Sin embargo, el diagrama de bloques, ¿cierto?, llega hasta ahí, esa es su limitancia, ¿ok? No deriva en la definición general del proceso como tal, como entendido con sí o no, con mediciones, etc. Para eso, tenemos que pasar al diagrama de flujo del proceso, ¿ya? O el flow diagram que ustedes revisaron. El primero tiene una condición lógica de información básica, ¿ya? Como diagrama de bloque, para el entendimiento, ¿se fija? Porque es solamente un proceso, ¿ya? O puede ver los equipamientos también, dependiendo. Pero aquí no hemos visto equipamientos ni hemos detallado, sino que solamente entendemos cómo va a funcionar el proceso. Y esto nos está diciendo que vamos a tener un material 1 que vamos a enviar a un sistema de calentamiento, que va a ser una placa de intercambio de calor a la que vamos a meterle vapor, ¿cierto? Para poder calentar a 50 grados Celsius, esto va a salir, ese vapor va a generar condensado, y esto va a ir a un sistema de mezcla, donde también se mete una materia prima 1 y agua, que se diluyen en relación de 10 a 1, ¿cierto? Y se envía al mismo mezclador. Y este mezclador
¿cierto? Una vez que tiene el proceso mezclado, lo almacena. Eso es todo. No tengo más definiciones, no tengo decisiones, no tengo consideraciones, mediciones, actividades, nada. No tengo equipos, etcétera. Solamente estoy mostrando un diagrama genérico del proceso, ¿ya? Y eso es lo que la norma ISO define como diagrama de bloque, ¿ya? Con la información base e información complementaria. Posterior a eso, yo entro en el rango de la definición del diagrama de flujo de proceso, que representa un proceso o una planta de procesos, ¿ya? Por medio de símbolos gráficos unidos mediante líneas. Esto representa exactamente lo mismo. La diferencia, ¿ya? La diferencia es que los símbolos gráficos representan los equipos y las líneas representan los flujos de masa o energía en los transportes de energía. O sea, voy a ir al esquema más industrial del sistema, ¿ya? Esto es B3 y B4, y voy a ir a un sistema más industrial del proceso, donde ya voy a comenzar a ver los equipos, los almacenamientos y algunas condiciones que tengo que ingresar. Se fijan, aquí ya tengo ingresando vapor, ya tengo bombas para el movimiento, entonces ya voy a tener que comenzar a entender los equipos y los sistemas de cómo voy a mover cada uno de los elementos, ¿ya? Por lo tanto, para comenzar a generar el diagrama de flujo de planta de proceso con información básica, voy a tener que analizar mi diagrama inicial y empezar a entender si voy a tener un almacenamiento de sustancias y cómo lo voy a manejar para poder generar este diagrama. Y para eso, ¿cierto? Este tipo de herramientas ya comienza a quedar más difícil de utilizar, más dura, es menos clara, y la posibilidad se abre a utilizar otras herramientas como por ejemplo, ¿cierto? La herramienta de Visio, que es un software del área de Microsoft, no es el único, existen varios otros, que me permite generar diagramas de flujo y diagramas de flujo básico, ¿cierto? O diagramas de bloque directo, o incluso me permite generar diagramas en distintas características o condiciones de las que tengo que definir. Por ejemplo, voy a poder generar diagramas de flujo básico de varios tipos, ¿ya? Aquí están y para esto hay que conocerlos. Voy a poder trabajar con plantilla y características para poder usar, ¿ya? Perdón, déjenme buscar aquí. Categorías, ¿ya? Aquí en categorías. Voy a poder usar categorías para diagramas de flujo, todos los que hay, ¿ya? Y fíjense que aquí la simbología comienza a cambiar, empiezan a usar simbología que es más gráficamente representativa y menos simbólica, ¿cierto? Debido a que una de las características iniciales de la norma es poder identificar rápidamente y en forma clara la información que yo coloco dentro de un plano y no complicar el sistema y buscar la interpretación. Hay varios tipos, aquí está el IDF, ¿cierto? Hay varios tipos de diagramas. Voy a tener diagramas también del tipo ingeniería, ¿ya? Aquí en... Deme un segundito. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos diagramas de ingeniería, circuitos de lógica, diagramas de canalización, diagramas de flujo de proceso, ¿ya? Dibujo de piezas y montaje, electricidad, energía, fluido y sistema. Estos sistemas de diagramas de flujo de proceso, ¿cierto? Traen simbología que me permite clarificar de forma más clara los elementos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo voy a entrar al diagrama de flujo, voy a crear uno, aquí puedo dibujo de piezas y montaje, tengo distintos tipos, ¿se fijan? Electricidad básica, energía de fluido, puedo elegir distintos elementos, sistemas, ¿ya? Ahí puedo ir leyendo, ¿ya? Sistema de control industrial, etcétera. Tengo varios elementos, ¿ya? Pero voy a crear un diagrama aquí, un diagrama de flujo de proceso, ¿ya? Crea un Process Flow Diagram para sistemas de tuberías industriales de proceso, vacío, fluido, hidráulico y de aire o gas, soporte de tubería, distribución de materiales, transferencia líquida, etc. ¿Bien? En general, todos los diagramas de flujo de proceso
van a hablar de tuberías y de piping, porque es el medio o canalización de movimiento de diagramas más claro o sea, es el más utilizado dentro de todo lo que son los procesos. Para eso, en esta herramienta voy a tener librería de formas, aquí en el costado, ¿ya? Esta librería de formas me va a permitir tener formas rápidas, que son elementos que yo tengo, mezcladoras, intercambiadores de calor, calderas, condensadoras, bombas, contenedores, etc. La definición, equipos genéricos, ¿ya? Todos los que se necesiten, equipos intercambiadores de calor, todos los que yo necesite, equipos de bombas, son representaciones, ¿no? Recuerden que son representaciones, equipos tipo recipiente, todos los tipos de tanque, etcétera, ¿ya? Instrumentos, canalizaciones, anotaciones del proceso, etiquetas, rótulos, llamadas, etcétera. Bien, por lo tanto, ¿qué necesito en primera instancia en mi diagrama? Y aquí puedo analizar mi primera diagrama. Necesito un almacenaje para estas materias, si no tengo de dónde traerlas, ¿ya? Por lo tanto, voy a usar contenedores, o usar tanques simples o contenedores, da lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a traer un tanque, ¿ya? Acá, y voy a traer un segundo tanque aquí abajo, para poder hacer el almacenamiento, ¿ya? Aquí puedo colocar los dos tanques, materia prima 1 y materia prima 2, para generar el proceso. Estos elementos contienen cierta información y descripción, y además contienen tags, ¿fijan? Se le llama tag a la descripción de, a la etiqueta que me identifica el equipo. Entonces, por ejemplo, a este, le voy a dar doble clic, ¿cierto? Y a pesar de que es el E1, ¿ya? Como equipo, como definición de equipo, le puedo colocar acá una definición de material, ¿ya? No necesito colocar aquí el tag, o puedo colocarlo acá arriba, ¿ya? Aquí en la descripción, en los datos de la forma del tanque, ¿cierto? Le puedo colocar la descripción, ¿no? Y colocarle material 1 o la descripción de la forma del tanque, tanque cilíndrico, etcétera, de almacenamiento, si es que necesito más información, ¿ya? Porque lo que está hablando es de eso, pero sin embargo esto para mí es el material, es el material 1. Acá voy a colocar el material 2, ¿ya? Estos son los materiales que estoy almacenando y son tanques para diagramarlo de mejor manera, ¿ya? Eso es lo primero que necesito en mi sistema. Aquí, ¿se fijan? Material 1, material 2. Tengo una entrada de agua, ¿ya? Voy a tener una entrada de agua. Aquí, para hacer entradas generales, tengo la posibilidad de usar anotaciones del proceso, ¿ya? Para saber si tengo etiquetas. ¿Listo? Aquí tengo etiquetas que son que van afuera de hoja, o quiere decir que vienen de otro lado, porque yo no sé eh, desde dónde viene el agua, ¿ya? ¿Ok? Estas son canalizaciones que se salgan de la hoja. ¿Se fijan? O sea que hay eh, cualquier etiqueta la que yo necesite. Si, por ejemplo, voy a sacar una etiqueta, ¿ya? Estas son distintas etiquetas, no es necesario que sean todas iguales. Voy a sacar una etiqueta aquí, la voy a colocar acá, y aquí me va a pedir a qué página envía o a qué página trae, ¿ya? Es para mandar a otra página en el fondo del elemento, o para traer un elemento desde otra página, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta, y me va a decir que indique cuál es eh, la segunda página a la que está referenciando, ¿ya? Si es que tengo un diagrama desde donde viene el agua, por ejemplo, ¿ya? Es decir, tengo un diagrama donde viene el agua. Si no, simplemente vamos a decir que esto viene de la planta de agua, ¿ya? Ahí, agua desde planta, ¿no? Y lo vamos a traer al frente. Ahí. Creo que ya tenía una etiqueta colocada aquí, ¿no?
Sí, ya tenía una etiqueta colocada para indicar que venía el agua, ¿verdad? Vamos a borrar entonces. Esto le vamos a dar agua. ¿Ya? Ahí, simplemente estamos trayendo agua desde afuera para utilizarla en un proceso. ¿Ok? La siguiente parte de la diagramación, ya tengo los materiales, el agua, voy a tener los procesos de calentamiento y dilución. Aquí ya tengo que entender sobre qué elementos voy a trabajar esto, cómo lo voy a hacer, ¿ya? Cómo voy a generar una dilución, cómo lo voy a hacer para poder tratar de traer algún equipo, ¿ya? Para, eh, para poder generar ese elemento. Entonces, para el calentamiento voy a usar un intercambiador de calor. Aquí tengo equipos intercambiadores de calor, ¿ya? Puedo usar del tipo placa o puedo usar del tipo tubular, si es que es genérico. Si todavía no tengo definido el equipo, por lo mejor a esta altura no tengo definido el equipo, simplemente coloco un intercambiador de calor, de cualquier tipo, ¿no? Genérico, aquí. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, tengo un intercambiador de calor genérico, ¿ya? Donde en el fondo voy a hacer ingresar a distintas materias primas para hacer el cambio de temperatura. ¿Sí? Aquí voy a traer el agua, voy a traer esta materia prima, la voy a colocar acá, aquí, y voy a salir un proceso de dilución. El proceso de dilución lo puedo generar en un tanque más grande, ¿cierto? Lo puedo generar en... a ver, ¿qué tengo acá? Mm, 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 mm. Hagamos este recipiente como elemento como acumulador de dilución, ¿ya? Aquí. Y vamos a tener que necesitar algún elemento para poder mover los equipos, ¿ya? Si no lo tengo claro, y si lo tengo claro, ya lo puedo comenzar a colocar. Entonces, ya voy generando un sistema con equipos más definidos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar los conectores para poder comenzar a conectar mi sistema y los elementos que necesito para ir transmitiendo los distintos elementos, ¿ya? Primero voy a conectar aquí, ¿ya? Mi agua al tanque. ¿Se fijan? Ahí ya tengo una conexión de agua al tanque, ¿ya? Y acá, eh, en las líneas, ¿cierto? Le puedo dar el sentido de flujo que yo necesite para entender hacia dónde va el sistema. Luego voy a conectar, ¿cierto? Aquí puedo tomar desde mi tanque a la bomba y arrastrar esta bomba, ¿cierto? Ahí para tener esto. Esta etiqueta la voy a colocar más, lo puedo colocar adentro del tanque para que no me moleste, ¿ya? Entonces aquí tengo sacando la materia prima de mi tanque y enviándola a mi segundo equipo para poder generar la dilución. ¿Se fijan? Y nuevamente elijo, ¿cierto? La condición de circulación, o sea, hacia dónde está yendo el sentido de flujo del diagrama. ¿Bien? Entonces ya necesito una bomba para poder sacar el materia prima, enviarla a mi tanque de dilución. Aquí vamos a colocar la etiqueta, tanque de dilución 10:1, ¿ya? Voy a colocar la etiqueta adentro, ¿sí? Aquí ya tengo el tanque de dilución, ya estoy saliendo hacia el elemento hacia afuera. Voy a ir a la materia prima 2, que necesito calentarla, por lo tanto, la voy a llevar de aquí. Vamos a sacar el conector. Vamos a decir que también necesitamos, nosotros aquí necesitamos una bomba, necesitaríamos una bomba especial, ¿ya? Eh, pero vamos a usar una bomba genérica solamente para no complicar la existencia. Entonces voy a tener mi materia prima 2,
tener una bomba, ¿cierto? Voy a sacar mi materia prima 2 de este contenedor, aquí, y la voy a enviar a mi proceso de calentamiento. ¿Ya? Ahí, ¿ok? Y voy ahora a colocar el sistema de mezcla. ¿Ya? Y voy a venir a los equipos genéricos, da lo mismo, aquí tengo un mezclador, ¿cierto? Voy a darle un poquito más grande para que el mezclador tenga una función ahí, como mezcla, ¿cierto? Y voy a mandar desde este sistema de calentamiento al mezclador, ¿ya? Y también voy a mandar desde este tanque de dilución, como el evento está en dilución, voy a tener que usar una segunda bomba para poder aquí, a ver si la movemos más abajo, para que esto quede ahí, ¿cierto? Vamos a sacar de la bomba y vamos a achicar un poco. Ahí. Y lo vamos a llevar a este mezclador que vamos a colocar acá. Ahí, y vamos a llevar a nuestra... Vamos a bajar el mezclador ahí. Acá. ¿Bien? Y vamos a colocar los sentidos de abajo. ¿Bien? Aquí, acá, ahí y aquí. ¿Bien? Ahí estamos llegando al mezclador. Tenemos las líneas de conexión y nos falta el almacenamiento final. Aquí tengo equipos, mezcla, trituradora, molino. Estos son generales. Recipientes. ¿Ya? Y vamos a colocarlo en un tanque. Aquí, coloquemos un contenedor más grande para ahí. ¿Ya? Ahí, y de este elemento, ¿cierto? De la mezcla lo enviamos aquí a este tanque. Vamos a un contenedor. Verifique que es un contenedor. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Ahí tenemos un proceso de almacenamiento y mandamos a este sistema. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos algunos elementos distintos del diagrama de proceso. Ya estamos utilizando simbología para los equipos, ¿cierto? Aquí nos falta colocar la entrada y la salida del vapor. Y podemos colocar una segunda etiqueta. ¿Cierto? Aquí vamos a colocar una segunda etiqueta. A esta le vamos a colocar en rojo. Vamos a acercar un poquito. Vapor, ¿cierto? Y aquí vamos a decir que estamos haciendo pasar una línea de vapor, ¿cierto? Para el calentador. Vamos a copiar los sentidos de flujo, ¿sí? ¿Cierto? Para el calentador. Y que estamos saliendo hacia una línea de condensado. Vamos a colocarla acá. Le vamos a dar un color naranja. Vamos a decir que esto es condensado. Entonces, el condensado que salga de ese intercambiador, que es agua y que se puede mandar a una recuperación o a un sistema para el calentamiento. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un diagrama que cambia totalmente el aspecto, ya no son bloques, ya son elementos más ordenados que se pueden entender, y además esta herramienta
nos va a permitir, ¿cierto?, tener algunos otros elementos. Fíjense, en anotaciones del proceso, listado de equipos, ¿ya? Yo puedo sacar un listado de equipos, acá, y arrastrarlo, por ejemplo, aquí, ¿ya? Y ese listado de equipos se va a generar en forma automática. Aquí tengo los textos de los equipos, ¿ya? Todavía no los he definido, son condiciones, pero puedo tener un listado de equipos de forma automática con la descripción, las calculaciones y los elementos que necesito, ¿ya? Para tener un diagrama más ordenado. Aquí ahí, ¿ya? Para tener un listado de equipos más ordenado. Sin embargo, lo importante, ¿cierto?, es poder entender lo que me solicita la norma en este rango. Y eh, es que ya puedo comenzar a colocar información o datos dentro de los elementos y almacenarlos en forma lógica para poder trabajarlos. Fijan, aquí tengo refrigeración de agua, tengo varios elementos que tengo que colocar dentro de mi diagrama para poder definir, porque aquí ya lo tengo todavía en forma genérica, pero tengo que empezar a colocar los flujos, ¿ya? Y la definición de los elementos que van en los flujos. ¿A cuánto va el agua? ¿Cuál es la determinación de ella? Y para esto, ¿cierto?, aquí aparecen todavía algunos anexos indicando a cuánto está entrando algo, a cuánto está saliendo algo, dependiendo de la línea. ¿Se fijan? Los residuos, los elementos que colocamos como ingreso o salida. Eso podemos colocarlo acá de la siguiente forma. ¿Ya? Primero, aquí teníamos algunos flujos, ¿ya?, materia prima. ¿Cuánto vapor, por ejemplo? Habíamos puesto aquí 10 metros cúbicos hora de como un consumo, ¿ya? Bueno, eso podemos colocarlo en el mismo tag de la línea, que este es el tag de la línea, ¿ya? Para entender qué línea es. Podemos anexar el valor o podemos colocarlo dentro de la línea, dentro de la etiqueta, ¿ya? Entonces aquí podemos colocar, aquí, subir un poquito el texto, le vamos a colocar por, ¿cierto?, 10 metros cúbicos hora, ¿ok? Por dar. Lo mismo en el agua, ¿ya? De las materias primas podemos ingresar, ¿cierto?, en la línea, cuánto es el rango que nos está dando. Fíjense, aquí está el conector de esa línea, ¿ya?, que va aquí, ahí. Ya en la línea le podemos ingresar información, que si bien no es necesario que esté en el diagrama, ¿ya?, podemos ingresar varios elementos más o tags que anexamos a este componente, ¿ya?, para el diagrama de la línea, ¿ok? Entonces, la información secundaria que tiene que ver con el flujo del proceso, qué es lo que necesito, qué información, que es la información del proceso básica, va a estar dada acá arriba. Y para eso tenemos que ir leyendo en la norma qué elementos nos solicita el sistema. Fíjense. Aquí, ¿cierto? Estamos en el diagrama de flujo de proceso, ¿ya? Información básica. Tipo de equipos necesarios para realizar el proceso, exceptuando las transmisiones, ¿ya? Denominación de referencia de los equipos. ¿Sí? ¿Cuál es su denominación de referencia? Tanque de materia prima 1, tanque de materia prima 2, etc. Recorrido y sentido de flujos de entrada y salida de materias primas y energía. Lo colocamos. Denominación y caudal de los flujos de entrada y salida de materiales. ¿Ya? Y denominación de los flujos de energía o transporte de energía. Condición de los funcionamientos o características. Bueno, vamos a ir completando el elemento con estos sistemas para poder ir analizando lo que necesitamos, ¿ya? Pero antes de seguir con el diagrama, vamos a comenzar a ver lo que significa el posicionamiento de este diagrama en la realidad. Vamos a irlo llevando al plano inicial para ir construyendo todo el elemento, ¿ya? Son las 19:43, vamos a hacer un pequeño break de máximo 5 minutos, 8 minutos y volvemos para hacer la parte de CAD con algunas referencias a esto, ¿ya? Voy a tener aquí la grabación de este módulo. Perdón. Ahí sí, ¿ya?
Voy a tener la grabación de